¿Alguna vez has sentido que tu vida está detenida justo en el borde de algo grande, como si una puerta invisible estuviera frente a ti, pero hubiera una fuerza silenciosa impidiéndote cruzarla? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque cambian los días, los rostros, las promesas y hasta tus propias intenciones, ciertas escenas regresan a ti con otro nombre, con otro disfraz, pero con la misma herida escondida? Hay ciclos que no terminan cuando el calendario cambia. Hay caminos que no se cierran cuando te alejas. Y hay señales que aparecen no para asustarte, sino para despertarte. Y si te dijera que estás a una decisión de cambiar tu vida, pero que si ignoras esta señal, repites el mismo ciclo, incluso sin darte cuenta? Y si te dijera que no has llegado a este video por casualidad, sino porque el movimiento de tu energía, el cansancio de tu alma y el susurro de tu intuición han traído hasta ti una advertencia que no conviene pasar por alto? Porque hay momentos en los que la baraja no grita, solo tiembla, solo deja caer una sombra sobre la mesa, solo muestra, entre líneas, que algo dentro de ti ya sabe que seguir igual tiene un precio. Lo que ves no siempre es lo que aparece, y lo que se repite no siempre viene de afuera. A veces, el ciclo no está en las personas que se van y vuelven, no está en el dinero que llega y se escapa, no está en esa motivación que te abraza una noche y desaparece al amanecer. A veces, el ciclo está en una decisión que no has querido tomar, en una verdad que has maquillado para no tener que sentirla completa, en una puerta que sigues llamando destino, cuando en realidad era una prueba de coraje. Hay una vieja enseñanza entre lectores de tarot que dice que la carta más poderosa no es siempre la que aparece sobre la mesa, sino la que el consultante teme mirar. Y justo ahí comienza el misterio de este encuentro. Porque cuando una persona se encuentra una y otra vez con el mismo tipo de decepción, con el mismo bloqueo, con el mismo cansancio espiritual, la baraja suele insinuar una verdad incómoda. No se trata solo de lo que le hicieron, sino de lo que sigue permitiendo. No se trata solo de lo que perdió, sino de lo que no se ha permitido elegir con firmeza. Piensa en el loco al borde del precipicio. Muchos lo miran y creen que representa imprudencia, pero en los círculos más íntimos de la cartomancia se dice algo distinto. El loco no cae por avanzar, cae cuando duda tanto de su paso que termina regalando su destino al viento. Esa imagen no aparece para hablarte de impulsividad, sino de un momento sagrado en el que el alma debe decidir si seguirá obedeciendo el miedo o comenzará a obedecer su verdad. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Tal vez llevas tiempo sintiendo una incomodidad extraña, no siempre intensa, a veces apenas un murmullo, una sensación de que algo se está agotando, de que una versión de ti ya no cabe en la vida que llevas, de que hay hábitos, vínculos, silencios o esperas que antes parecían normales, pero ahora pesan distinto. Y justo cuando creíste que podías acostumbrarte otra vez, apareció esta lectura, como si el universo hubiera deslizado una carta sobre tu camino para decirte: mira bien, no todo retraso es paciencia, no toda repetición es destino, no toda lealtad hacia otros es fidelidad hacia tu alma. Este video llegó en el momento perfecto del cosmos para ti, no porque el azar tenga preferencias, sino porque tu energía está madura para escuchar lo que antes habrías ignorado. Cuando el alma está lista, ciertas palabras no suenan como información, sino como reconocimiento. Algo en ti sabe que hay una decisión pendiente. Algo en ti sospecha que seguir esperando una señal más clara puede ser, precisamente, la forma más silenciosa de perderte a ti mismo. Y lo más inquietante es esto: muchas veces la señal no aparece como un trueno, aparece como un cansancio profundo de repetir aquello que ya no tiene verdad. Hoy vamos a atravesar juntos 4 revelaciones transformadoras, 4 puertas simbólicas dentro de una misma tirada, 4 espejos donde quizá veas reflejado no solo lo que te ha estado frenando, sino también la fuerza que todavía no has reclamado por completo. Y escucha esto con atención, porque no lo digo a la ligera. La número 3 podría ser la carta clave de tu vida en este momento. Hay revelaciones que consuelan, y hay revelaciones que cambian el rumbo. Esa, para algunos, será la bisagra entre seguir en el mismo ciclo o romperlo de una vez. Por eso necesito que hagas algo antes de seguir. Escribe en los comentarios: estoy listo para descubrir mi verdad interior. Hazlo como un pacto contigo mismo, como quien enciende una vela antes de abrir la baraja. Al hacerlo, no solo marcas tu presencia en esta lectura, también le dices a tu intuición que estás dispuesto a escuchar sin huir, a ver sin disfrazar, a sentir sin cerrar la puerta antes de tiempo. Y si este mensaje ya empezó a resonar contigo, deja tu like y suscríbete. Cada gesto ayuda a que más buscadores, más almas en cruce de caminos, encuentren esta guía cuando más la necesitan. Este canal no es solo un lugar de contenido, es una comunidad de luz y misterio, un santuario para quienes saben que la vida visible no lo explica todo, y que a veces una carta, una frase o un presentimiento pueden abrir un sendero que llevaba años esperando. Quiero pedirte algo más íntimo todavía.
Prométeme que no abandonarás este video a mitad del camino. Promételo de verdad, porque cada minuto cuenta como una tirada de tu destino. Cada parte de esta lectura ha sido pensada como un descenso gradual hacia una verdad más profunda. No puedes saltarte el eco y esperar comprender la revelación. No puedes cerrar la puerta antes de escuchar lo que la baraja vino a decirte. Lo que viene no está puesto al azar. Hay un orden, una escalera, un pulso oculto. Respira conmigo un instante. Haz silencio por dentro y pregúntate, sin adornos, ¿qué parte de mi vida ya me mostró la señal y yo seguí fingiendo que todavía había tiempo? Porque a veces, una sola decisión no cambia todo de inmediato, pero cambia la dirección de todo. Y en los asuntos del alma, cambiar de dirección es, muchas veces, el verdadero comienzo. La primera revelación ya está acercándose a la mesa y trae consigo el símbolo de aquello que se repite cuando el corazón posterga lo inevitable. La primera carta no siempre llega con estruendo. A veces entra en la tirada como entra una verdad incómoda en la conciencia, despacio, con una elegancia inquietante, como si supiera que tarde o temprano tendrá que ser mirada. Y la revelación que abre este camino está ligada a un arquetipo que muchos temen malinterpretar, la rueda de la fortuna. Cuando esta energía aparece alrededor de una persona, casi todos creen que habla solamente de suerte, de giros del destino, de etapas que suben y bajan sin explicación. Pero en la lectura profunda, en esa lectura que no se queda en la superficie, la rueda no solo muestra cambio, muestra repetición, muestra el mecanismo invisible que se activa cuando el alma no integra una lección y entonces la vida se la devuelve con otro rostro, con otro escenario, con otras palabras, pero con el mismo núcleo oculto. Hay una antigua leyenda de consulta que circula entre lectores de baraja desde hace años. Se dice que una mujer acudía una y otra vez preguntando por qué siempre encontraba vínculos que comenzaban con intensidad y terminaban en abandono. En cada tirada, ella buscaba culpables distintos. Una vez era la frialdad del otro, otra vez la distancia, otra vez el tiempo equivocado. Pero una noche, al caer 3 cartas casi en el mismo eje, apareció la rueda acompañada por la sacerdotisa y el 2 de espadas. El mensaje fue perturbador por su claridad. No estaba eligiendo personas distintas, estaba entrando en la misma energía con nombres distintos. Su ciclo no era romántico, era espiritual. Elegía lo conocido por encima de lo verdadero. Elegía la atención que reconocía, no la paz que merecía. Y justo cuando pensé que lo tenía todo claro, la propia simbología de esa tirada mostró otra verdad. La repetición no siempre nace del apego a alguien, muchas veces nace del apego a una identidad antigua. A veces una persona no repite porque no pueda cambiar. Repite porque una parte de sí misma todavía cree que dejar atrás el viejo patrón sería traicionar una versión de sí que aprendió a sobrevivir así. Eso es lo que vuelve tan poderosa esta primera revelación. No habla solo de lo que te pasa. Habla de lo que dentro de ti todavía le da permiso a ese patrón para seguir entrando. Desde una mirada esotérica científica sencilla, esto tiene un reflejo muy claro en la vida emocional. La mente y el sistema nervioso tienden a reconocer como seguro aquello que resulta familiar, aunque haga daño. Lo conocido produce una falsa sensación de control. Por eso tantas personas confunden intensidad con destino, agotamiento con compromiso y espera interminable con esperanza. En lenguaje del tarot, diríamos que la rueda gira porque la energía no ha sido interrumpida con conciencia. En lenguaje más humano, diríamos que lo que no se revisa se automatiza, y lo que se automatiza termina gobernando tu destino disfrazado de costumbre. ¿Cómo resuena esto en tu vida? Tal vez tu ciclo no esté en el amor. Tal vez esté en decisiones que postergas hasta que la oportunidad se enfría. Tal vez esté en prometerte que ahora sí vas a priorizarte, pero volver a dejarte para el final. Tal vez esté en empezar con fuego y abandonar justo antes del umbral. O tal vez esté en algo todavía más silencioso, en justificar una y otra vez lo que ya te drenó, solo porque una parte de ti teme descubrir quién sería si por fin eligiera distinto. Tu alma es como la rueda de la fortuna cuando aparece en su cara más exigente, te muestra que el movimiento existe, pero también te pregunta si de verdad estás avanzando o solo estás dando vueltas dentro del mismo laberinto, porque no todo lo que cambia te transforma. Hay personas que cambian de ciudad y siguen llevando el mismo vacío, cambian de pareja y repiten la misma herida, cambian de rutina y regresan al mismo sabotaje. El cambio externo, sin decisión interna, es solo decoración del ciclo. Y aquí aparece una señal que casi nadie reconoce a tiempo. El cansancio de repetir no siempre se siente como desesperación. A veces se siente como una resignación mansa. Como esa frase que uno se dice en silencio, supongo que mi vida es así. Esa frase es peligrosísima en una lectura, porque cuando el alma empieza a llamar destino a lo que en realidad es un patrón, la rueda se acelera. Ya no se trata solo de vivir lo mismo, se trata de convencerte de que no existe otra posibilidad, y eso sí que encierra. Por eso esta primera revelación no viene a consolarte solamente, viene a interrumpir el hechizo, viene a decirte que el ciclo pierde fuerza en el instante exacto en que dejas de narrarlo como una condena inevitable y comienzas a mirarlo como una estructura que puede ser desarmada. La baraja no quiere que sientas culpa por haber repetido, quiere que sientas poder por haberlo visto. Ver el patrón ya es comenzar a salir de él. Piensa ahora en que
que escena de tu vida ha cambiado de vestuario muchas veces, pero siempre termina dejando la misma sensación en tu pecho. Tal vez ahí está la señal que no debías ignorar. Tal vez no era una mala racha. Tal vez era una lección llamando a la puerta con insistencia. Y lo más delicado de todo es esto: cuando una señal ha sido ignorada durante mucho tiempo, la siguiente no suele llegar más suave. Llega más clara, más incómoda, más imposible de disimular. Por eso quiero que te preguntes algo con absoluta honestidad: ¿qué estoy repitiendo porque todavía no he tomado la decisión que me daría miedo sostener? No la decisión ideal, no la decisión perfecta, la decisión verdadera, esa que tal vez implique renunciar a una ilusión, cortar una espera, dejar de mendigar claridad donde solo hubo confusión, o aceptar que el próximo nivel de tu vida no se abrirá con deseo, sino con determinación. La rueda gira, sí, pero no siempre para arrastrarte. A veces gira para mostrarte dónde poner la mano y detener el mecanismo. Y justo cuando esa comprensión empieza a asentarse, otra energía se acerca a la mesa. Una energía más silenciosa, más afilada, más incómoda, porque después de reconocer el ciclo, llega una revelación todavía más profunda. La señal que ignoras casi nunca está afuera primero, suele aparecer dentro de ti mucho antes de tomar forma en el mundo. La siguiente carta no viene a describir lo que se repite, sino por qué sigues dudando en romperlo. La segunda revelación entra en la tirada como entra la niebla en un bosque antiguo, no hace ruido, no pide permiso, pero lo cambia todo. Porque después de ver el ciclo, después de reconocer esa rueda invisible que te ha hecho caminar una y otra vez sobre la misma herida con distintos zapatos, aparece una carta que no acusa, no empuja y no grita. Solo mira, solo sabe, solo espera a que tú también te atrevas a mirar. Hablo de la sacerdotisa. Hay cartas que hablan de acción. Hay cartas que anuncian ruptura, conquista, movimiento, pérdida o renacimiento. Pero la sacerdotisa pertenece a otro reino. Ella no corre detrás de lo visible. Ella custodia lo que se siente antes de tener nombre. Y cuando esta energía se acerca a una lectura como la tuya, casi siempre trae una advertencia delicada, pero decisiva. La señal que puede cambiar tu vida ya apareció dentro de ti hace tiempo, solo que la has cubierto con ruido, con explicaciones, con espera, con justificaciones que te impiden escucharla con nitidez. En el tarot más íntimo se dice que la sacerdotisa no revela un secreto nuevo, revela el secreto que tú ya sabías, pero no querías confirmar. Ese es su misterio. No llega para regalarte una verdad ajena. Llega para devolverte la verdad que tu intuición te susurró en noches silenciosas, en presentimientos sin prueba, en incomodidades que no supiste explicar, en esa extraña sensación de que algo no estaba alineado aunque por fuera pareciera aceptable. Lo que ves no siempre es lo que aparece, y lo que sientes antes de tener evidencia, muchas veces ya es la carta hablando. Recuerdo una leyenda de consulta que siempre vuelve cuando aparece esta energía. Se cuenta que un lector recibió a una persona que insistía en preguntar si debía esperar una promesa que llevaba meses suspendida en el aire. No era una promesa clara, ni firme, ni sostenida. Era una de esas promesas nebulosas que mantienen a alguien atado no por lo que existe, sino por lo que podría existir. Al abrir la mesa, no salió ninguna carta de cierre abrupto, ninguna espada definitiva, ningún juicio estridente. Solo apareció la sacerdotisa en el centro, acompañada por la luna y el 4 de copas. El consultante esperaba una respuesta sobre el otro, pero la tirada no habló del otro. Habló del instante exacto en el que él había sentido por primera vez que estaba esperando algo que no respiraba de verdad, y, aún así, eligió seguir. Esa fue la revelación. La señal no había llegado tarde. Había sido ignorada desde el principio. Y justo cuando parecía que aquella lectura solo trataba sobre intuición, la baraja mostró una verdad aún más incómoda. Muchas personas no ignoran la señal porque no la perciban, sino porque temen las consecuencias de honrarla. Intuir es fácil. Lo difícil es aceptar que si tu intuición tiene razón, entonces tendrás que cambiar algo. Tendrás que retirarte de donde estabas esperando ser elegido. Tendrás que admitir que una parte de tu historia estaba sostenida por esperanza, sí, pero también por miedo. Tendrás que tomar esa decisión de la que habla tu título interior, la decisión que puede cambiar tu vida, precisamente porque rompe el pacto secreto que habías hecho con la repetición. Desde una mirada esotérica científica sencilla, esto tiene una lógica profunda. El cuerpo y la intuición muchas veces detectan incoherencias antes de que la mente las procese. Cambios de tono, energías contradictorias, vacíos en el vínculo, tensiones sutiles, patrones de ausencia, desgaste emocional, agotamiento espiritual. Todo eso se registra, pero luego entra la mente racional y empieza a negociar con lo que el alma ya había entendido. Busca excusas, minimiza, interpreta, reordena. Intenta devolverle orden a algo que, en realidad, estaba pidiendo verdad. En el lenguaje del tarot, diríamos que la sacerdotisa ve debajo del velo antes de que el consultante esté listo para levantarlo. En un lenguaje más humano, diríamos que tu intuición suele llegar primero, pero tu miedo muchas veces llega más fuerte. ¿Cómo resuena esto en tu vida? Tal vez has sentido esa punzada silenciosa cuando dices sí a algo que en realidad querías rechazar. Tal vez reconociste la señal cuando notaste que estabas agotado antes incluso de empezar. Tal vez apareció en forma de sueño inquieto, de apatía repentina,
de una alegría que ya no nacía donde antes florecía. Tal vez estaba en la conversación que te dejó frío, en la oportunidad que parecía ideal pero no te expandía por dentro, en el vínculo que pedía paciencia eterna pero nunca claridad. O tal vez la señal fue todavía más simple y por eso mismo más poderosa, una paz extraña que solo aparece cuando imaginas soltando aquello que insistes en sostener. Tu alma es como la sacerdotisa cuando te observa en silencio desde el umbral del templo, no necesita levantarla voz para saber que algo ya terminó energéticamente, aunque tu vida exterior siga tratando de fingir continuidad. Hay decisiones que primero se toman en el altar interior y solo después se manifiestan afuera. El problema es que muchas personas quieren una garantía visible antes de obedecer su verdad interna. Quieren la prueba perfecta, la confirmación absoluta, el signo final, pero hay caminos que solo se iluminan después del primer paso. Esa es la paradoja sagrada de esta carta. Y. Aquí aparece una señal de enorme importancia. Cuando empiezas a sentir más confusión que pasa en un lugar, una relación, una rutina o un proyecto que supuestamente debía nutrirte, la baraja no te está pidiendo aguantar más. Te está pidiendo escuchar mejor, porque la confusión prolongada no siempre es misterio. A veces es incoherencia sostenida, y cuanto más la decoras con esperanza sin acción, más caro se vuelve el ciclo. La sacerdotisa no te exige que reacciones con violencia ni que tomes decisiones teatrales. Ella no trabaja desde el impulso, trabaja desde la claridad interior. Su magia no está en huir, sino en dejar de traicionarse en silencio. Ahí está su poder. Cuando esta carta toca una lectura como la tuya, el mensaje suele ser este: deja de pedirle al mundo que confirme lo que tu alma ya comprendió. El verdadero giro no comienza cuando todo afuera se acomoda, comienza cuando dejas de negociar con la señal que vino a despertarte. Por eso quiero que te hagas una pregunta sin adornos, sin prisa y sin autoengaño: ¿qué verdad vengo sintiendo hace tiempo, pero sigo posponiendo porque honrarla me obligaría a cambiar? Quédate un instante ahí, no corras a responder. Deja que el silencio haga su trabajo. A veces, en una lectura, la carta tarda unos segundos más en revelarse, no porque esté escondida, sino porque necesita que la mires sin defensas. Hay personas que creen que cambiar su vida consiste en encontrar una oportunidad espectacular, una ayuda inesperada, un golpe de suerte, una puerta dorada abierta de par en par. Pero muchas veces cambiar la vida empieza con algo mucho más sutil y más exigente: dejar de ignorar la señal íntima que te advierte que seguir así ya no es fidelidad, es repetición. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera alquimia. La tercera revelación ya se está moviendo en la mesa, y no llega para mostrarte el ciclo, ni para confirmar la señal interior. Llega para tocar el punto exacto donde todo puede cambiar: la decisión, no la idea de decidir, no el deseo de decidir. La decisión real, la que separa a quienes siguen consultando el mismo dolor de quienes por fin se convierten en el autor de su destino. Lo que viene ahora no es una carta suave, es una carta bisagra. Y para algunos, será la clave que estaban esperando desde hace mucho más tiempo del que imaginan. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice algo profundo sobre ti, no solo sobre tu curiosidad, sino sobre tu disposición interior. Porque menos del 5% de los buscadores completa una tirada como esta con el alma abierta, sin huir cuando la verdad empieza a acercarse demasiado. La mayoría quiere respuestas, pero no siempre está preparada para sostener la revelación. Tú sí llegaste, tú sí te quedaste, tú sí atravesaste el umbral donde la lectura deja de ser entretenimiento y empieza a convertirse en espejo. Y por eso, antes de cerrar esta gran tirada de 4 revelaciones, necesito decirte algo con total claridad: no estás saliendo de este video igual que como entraste. La tercera revelación, la carta bisagra, no es otra que el juicio. Muchos, al escuchar este nombre, piensan de inmediato en culpa, castigo o sentencia. Pero en el lenguaje más elevado del tarot, el juicio no llega para condenarte, llega para despertarte. Es la carta del llamado que ya no puedes seguir posponiendo. La carta que aparece cuando el alma ha recibido suficientes señales, ha atravesado suficientes ciclos, ha tolerado demasiadas repeticiones, y ya no necesita más pistas, necesita responder. Lo que esta energía te dice no es: ten cuidado. Lo que te dice es mucho más directo y mucho más sagrado: ya sabes lo suficiente como para elegir distinto. Hay una antigua historia de lectura que siempre se cuenta en voz baja cuando aparece esta carta en el cierre de una tirada decisiva. Se dice que un consultante pasó años preguntando cuándo cambiaría su suerte. Consultaba por el amor, por el dinero, por su rumbo, por el cansancio de sentirse siempre al borde de algo que nunca terminaba de abrirse. En cada tirada esperaba una señal externa, una puerta caída del cielo, un evento que le confirmara que había llegado su momento. Pero una noche, al caer el juicio junto al mago y al 8 de copas, la mesa habló con una precisión imposible de suavizar: su nueva vida no comenzaría cuando apareciera la oportunidad correcta, comenzaría cuando él dejara de seguir negociando con la versión de sí mismo que ya estaba agotada. El destino que tanto pedía no estaba bloqueado por el universo, estaba esperando su decisión. Y justo cuando parecía que esa carta solo venía a empujarlo a actuar, mostró una verdad todavía más poderosa: decidir no siempre significa hacer algo espectacular. A veces significa dejar de volver, dejar de esperar, dejar de justificar, dejar de mirar hacia una puerta que ya dio todo lo que iba a dar. En muchas lecturas,
esa es la forma más alta del juicio, no un grito, sino una claridad tan profunda que ya no permite seguir fingiendo confusión. Desde una mirada esotérica científica sencilla, esto también tiene un eco muy real en la vida. Hay un momento en que seguir en la indecisión consume más energía que elegir. La mente cree que posponer protege, pero en realidad desgasta. Mantener abierta una puerta que tu alma ya no quiere cruzar agota atención, esperanza, enfoque, autoestima y dirección. En términos simbólicos, el juicio suena como una trompeta sagrada que despierta a quienes estaban dormidos en su propia historia. En términos humanos, podríamos decirlo así, llega un punto en el que no decidir también se convierte en una decisión. Y casi siempre es la decisión que mantiene vivo el ciclo. ¿Cómo resuena esto en tu vida? Tal vez ya sabes qué conversación debes tener, qué límite debes marcar, qué proyecto debes comenzar, qué promesa debes dejar de creer, qué versión de ti mismo debes despedir. Tal vez el cambio que tanto pedías no necesita otra señal, sino tu consentimiento. Tal vez llevas mucho tiempo esperando sentirte completamente listo, sin darte cuenta de que la vida rara vez entrega certeza antes del acto valiente. El alma no madura porque todo se vuelva fácil. Madura cuando aprende a elegir con verdad incluso en medio del temblor. Tu alma es como el juicio cuando por fin se levanta después de una larga noche. No necesita que todo el mundo la entienda para saber que llegó el momento. Y aquí está la clave que puede cambiarlo todo. La decisión correcta no siempre se siente cómoda al principio, pero casi siempre devuelve dignidad, devuelve eje, devuelve presencia, devuelve una paz que no nace de tenerlo todo resuelto, sino de haber dejado de traicionarte. Por eso, si este título vino a buscarte hoy, estás a una decisión de cambiar tu vida. Si ignoras esta señal, repites el mismo ciclo. No lo tomes como una frase intensa más, tómalo como un espejo, ritual, porque después de esta tirada, ya no puedes decir que no lo intuías, ya no puedes fingir que no reconoces la rueda, ya no puedes negar que la señal había aparecido dentro de ti, ya no puedes actuar como si seguir dudando fuera neutral. La baraja ha hablado con la delicadeza suficiente para no herirte y con la claridad suficiente para no dejarte dormir otra vez. Y ahora quiero felicitarte de verdad, has completado esta gran tirada de 4 revelaciones. Has llegado a un punto al que muy pocos llegan, no porque sea difícil escuchar palabras, sino porque es difícil sostener una verdad cuando empieza a tocar zonas profundas del destino. Tú estás aquí. Tú eres parte de esa minoría de buscadores que no solo consume mensajes espirituales, sino que permite que el mensaje lo transforme. Eso te convierte en parte de una élite mística, en una conciencia que valora su camino interior, en alguien que entiende que el crecimiento del alma no siempre llega envuelto en comodidad, pero sí en claridad. Ahora deja en los comentarios esta afirmación para sellar tu lectura. Vi esta tirada completa porque estoy listo para manifestar mi destino. Escríbela como quien cierra un pacto con su propia evolución. Y después comenta también, ¿cuál carta salió para ti? Quiero saber si fue la rueda de la fortuna, la sacerdotisa o el juicio la que golpeó con más fuerza la puerta de tu interior. A veces, nombrar la carta es el primer paso para honrar su mensaje. También quiero pedirte algo que puede parecer simple, pero no lo es. Comparte este video. Hay personas a tu alrededor atrapadas en ciclos que ni siquiera saben nombrar. Hay almas cansadas de repetir vínculos, miedos, escasez, silencios y esperas, creyendo que eso es su destino. Y una sola lectura, escuchada en el momento justo, puede encender una claridad que llevaba años dormida. Compartir este mensaje puede iluminar el camino de otros. Puede ser la linterna simbólica que alguien necesitaba en mitad de su noche interior. Así como el sol en el tarot trae claridad cada mañana, tú también necesitas mensajes como este para recordar quién eres cuando la niebla intenta confundirte. Así como la estrella no desciende para resolverlo todo, sino para devolverte orientación, este canal quiere convertirse en una parte esencial de tu práctica espiritual diaria. No como una costumbre vacía, sino como un espacio donde tu intuición se afina, tu alma se escucha y tus decisiones recuperan sentido. Por eso, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Descifrar el misterio no es para quienes miran por encima. Es un privilegio para quienes se quedan, observan, sienten y se atreven a leer las señales antes de que la vida tenga que gritarlas. Y ahora no cortes la conexión todavía. Quédate unos minutos con la música final. Respira, suelta los hombros, cierra los ojos si lo sientes correcto. Deja que la energía de las cartas integre el mensaje en un nivel más profundo, allí donde las palabras ya no necesitan seguir empujando. Permite que tu mente descanse y que tu intuición ordene, en silencio, aquello que hoy fue revelado. A veces la decisión no nace en el instante del impacto, sino en los minutos posteriores, cuando todo queda en calma y el alma, por fin, puede escucharse sin interferencias. Y recuerda esto antes de irte, algo sorprendente siempre se revela al final de una lectura verdadera. No porque aparezca un truco oculto, sino porque el mayor secreto del tarot nunca estuvo en las cartas, sino en la parte de ti que despierta cuando por fin se reconoce en ellas. Hoy no solo viste una tirada, hoy tocaste una puerta. La pregunta ya no es si la señal existe, la pregunta es si vas a honrarla, porque sí, estás a una decisión de cambiar tu vida, y quizá, después de esta noche, ya no quieras volver a ser quien eras antes de escucharla.